La semana pasada, como les dije, estábamos con equipos de protección eléctrica. Terminamos equipos de protección eléctrica. Pero estaba también el laboratorio número 1, que había tiempo, creo que hasta hoy, ¿verdad? Entonces, el laboratorio número 1 era un trabajo de investigación sobre sensores de movimiento y timer digitales. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo hicieron? Yo sí, de hecho lo mandé ayer, pero, perdón, compañero, pero no sé si te habrá llegado. Bueno, no he revisado, por eso les preguntaba. Voy a darme un segundito para revisar acá, a ver cómo estamos con eso. Profe, yo también lo mandé ayer. Bueno, tengo Yo el también. de, vamos a ver, tengo el de Mora Mora Steven, Picado Mora Errol, Ríos Macís Ana, Alvarado Corrales Kental, Oviedo Abarca William, Villanueva Segura José. Esos son los que tengo, no sé si quedó alguien por fuera. Yo, profe, se lo pasé hoy, no sé poco. Hombre, Alejandro Aguilar. dame para refrescar la página entonces y vuelvo a hacer la revisión. Ya estoy que ahorita. Media, a las 5:30 por ahí. Pilar Bermúdez, Alejandro. ¿Es ese? Sí, sí es ese. Okay. ¿Alguien más que haya quedado por fuera? Ok, en la plataforma, no sé si fijaron, también ya está el laboratorio número 2. Ese está con fecha para el 8 de abril, después de Semana Santa. Entonces, él va a estar disponible desde el 1 de abril, o sea, el lunes después de Semana Santa, hasta el 8 de abril. Para que lo sepan, ese es el laboratorio número 2. A partir del 1 de abril estará disponible hasta el 8 de abril para realizar. Tengan ahí pendiente, tareas pendientes. Vamos a ver, entonces, laboratorio número 2. No me acuerdo sobre qué era. Voy a revisar, regálenme un segundito. No me acuerdo. A ver si tengo que explicarles algo antes de. Bueno, a ustedes les quedó como también un tema de investigación sobre redes inteligentes e Internet de las cosas. Son dos temas: Smart Grid y IoT, Internet de las cosas y redes inteligentes. Va a ser un trabajo de investigación también este laboratorio número 2. Permítame para anotarlo por aquí. Estamos con los anuncios. ¿Alguna duda que tengan? Profe, eso que acaba de decir de investigación dice que está el laboratorio número 2. Correcto, el laboratorio número 2 va a ser sobre Smart Grid, o sea, redes inteligentes y sobre el Internet de las cosas. Este es un trabajo de investigación, al igual que el laboratorio número 1, y estará disponible para subirlo a la plataforma a partir del 1 de abril hasta el 8 de abril. Pues, gracias. Profe, disculpa, de nuevo esos dos temas, porfa. Redes inteligentes o Smart Grid, escribe Smart Grid o redes inteligentes y Internet de las cosas. El segundo, profe. Internet de las cosas, IoT, Internet de las cosas.
Gracias, profe. Gusto. ¿Una otra duda o estamos ya? ¿Avisos? Listo, profe, gracias. Perfecto. Entonces vamos a ver. Centros de carga. Digan cuando pueden verlo. Yo les explico. ¿Lo logran ver? Sí, profe. Claro. Ok, la semana pasada estuvimos hablando de los tipos de protección eléctrica. Vimos que entre los tipos de protección eléctrica, bueno, lo que más utilizamos y lo que debe existir en una instalación eléctrica es la puesta de hierro. Después de ahí, pues vamos a tener motores, probablemente combustibles, especiales y una serie de elementos incluso para la vida humana, casas. Profe, ahora sí le escucho muy alejado. Vamos a ver qué pasa. Sí, al menos yo también te escucho muy interrumpido. Sí, que estamos con un problema de conexión, parece que es de internet. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ahora sí. Voy a desconectar el altavoz y ya lo vuelvo a conectar. Un momentito. ¿Cómo me escuchan ahí? Sí, se oye bien. Ok. Entonces, bueno, ahí estoy con todo el volumen, a ver si me logran escuchar mejor. Bueno, les decía que la semana pasada estuvimos trabajando, conversando sobre los centros de carga, sobre las protecciones eléctricas más bien que se utilizan en los sistemas eléctricos para proteger la vida humana, para proteger las instalaciones eléctricas, para proteger los equipos y también para proteger los individuos. Dentro de esos dispositivos que deben de existir siempre en la instalación eléctrica, podemos hablar de la puesta a tierra, que es obligatorio según una normativa que siempre tengamos una puesta a tierra en nuestro sistema. Están los disyuntores termomagnéticos, probablemente tengamos fusibles también de algún tipo, interruptores diferenciales, incluso las carcasas de los equipos tienen que tener una composición especial, un revestimiento especial de pintura epóxica para asegurar el aislamiento de la parte metálica. También hablamos un poco de los códigos que se utilizan para referenciar estos equipos que cumplan con la normativa. Incluso los tomacorrientes, los enchufes, todos los dispositivos que sean maniobrados por el ser humano deben de tener un código IP y un código IK, el cual nos permita asegurar de que tenemos un nivel de resistencia a ciertos grados
dependiendo del fabricante, dependiendo de ese código que estamos utilizando. Entonces, el código IP, ¿a qué se refería cuando hablábamos del código IP? ¿Lo recuerdan? Profe, el IP viene ligado a lo que era el polvo y la humedad y al agua también, la protección, el grado pues, de protección hacia esos agentes. Correcto, ese es el IP. El IP nos da el grado de protección contra el ingreso de polvo y agua a los equipos. ¿Y el IK? El ICA era impactos, profe. Impactos, contra golpes e impactos. Correcto, correcto. Pues esos dos tipos de códigos tienen esa importancia. Es una norma mediante la cual se garantiza que los equipos eléctricos cumplan con ciertos requerimientos de seguridad hacia el usuario. El IP es protección contra el agua y el polvo, y el IK es protección contra golpes, y también están relacionados mediante una numeración, y dependiendo de esa numeración, así entonces va a ser el tipo de protección que vamos a tener. Pero estos son los equipos. Pero para nosotros instalar los equipos fundamentales que vamos a utilizar en una instalación eléctrica, como son los interruptores termomagnéticos y los interruptores diferenciales, necesitamos otro equipo que esté diseñado específicamente para esto. Y estos son los centros de carga. Los centros de carga son tableros metálicos que van a soportar una cantidad determinada de pastillas o de equipos o de dispositivos, más bien dispositivos termomagnéticos para proteger y también para hacer conexiones y desconexiones dentro de este tablero. Normalmente nosotros lo conocemos como caja de breque, pero en realidad es un centro de carga. Así se conoce, centro de carga, es el nombre ideal para este dispositivo. Entonces, en este centro de carga es donde nosotros vamos a tener, primero, la fuente de alimentación va a llegar ahí, de nuestro medidor, va a llegar una cometida a este centro de carga, y ahí nosotros vamos a tener nuestra fuente de alimentación. Luego vamos a tener la posibilidad de realizar la distribución de esa fuente de alimentación por diferentes circuitos que se llaman circuitos ramales. Y estos circuitos ramales van a estar protegidos por medio de estas pastillas termomagnéticas o interruptores termomagnéticos, o también se conoce como disyuntores termomagnéticos. Entonces, cuando hablamos de pastillas, cuando hablamos de interruptores o cuando hablamos de disyuntores, estamos hablando de lo mismo. Son elementos de protección para nuestra instalación eléctrica. En este centro de carga, que es un gabinete, también vamos a encontrar una serie de barras para neutro y barras para la puesta a tierra. Dependiendo del fabricante, podemos encontrar una barra o dos barras o incluso hasta 3 barras, pero esto depende del fabricante y luego vamos a ver cómo las vamos a estar diferenciando. Entonces, la función principal de un centro de carga es tomar esa corriente que es suministrada por la empresa eléctrica y distribuirla por toda la casa, por todo lo que son las áreas de iluminación, la parte de potencia, que son todos los tomacorrientes, la parte de potencia que tiene que ver con la secadora de ropa, la cocina eléctrica,
si existen bombas, si existen piscinas, si existen otros elementos dentro de la instalación eléctrica, pues aquí en este centro de carga es donde vamos a tener el control de todo, de esos circuitos ramales, es donde vamos a hacer la distribución de nuestra potencia, de todos nuestros circuitos o de toda nuestra instalación eléctrica. Por eso se llama centro de carga. Entonces, en todos los edificios, sin importar a qué se dediquen o a qué se va a necesitar esa carga eléctrica, para qué se va a energizar ese edificio, si va a ser únicamente para alumbrar, o sea, para iluminación, o si va a ser para alimentar equipos en un voltaje específico, en otro tipo de voltaje, para lo que se necesite, donde exista un sistema eléctrico instalado, siempre debe existir este lugar donde tengamos el control de toda la energía que se está repartiendo en el edificio. La energía la vamos a concentrar en este centro de carga. Va a venir por la prometida que nos proporciona la empresa eléctrica, y de ahí vamos a salir con los circuitos ramales. Ya vamos a hacer toda la distribución. ¿Cuál es el objetivo del disyuntor? Que si hay un sobrecalentamiento o hay una sobrecarga de energía o existe un cortocircuito en cualquiera de ese circuito ramal, él se va a disparar para proteger primero la vida humana y después para proteger todo el sistema. Por eso tenemos que tener diferentes circuitos ramales para independizar las diferentes partes de nuestra instalación eléctrica, para que si falla una parte de la instalación eléctrica sea solamente esa pequeña parte la que va a sufrir alteración hasta que lo revisemos y reparemos, y las demás partes puedan seguir trabajando sin ningún problema. Además nos permite tener el control de las potencias que tenemos en el circuito. Mediante un balance de cargas, nosotros podemos hacer o determinar cuál de los circuitos va a tener más carga o menos carga, o vamos a tratar de balancearlo para que esté lo más regulado posible. Entonces, en realidad es un centro de carga donde vamos a hacer la distribución de todas las potencias, pero al mismo tiempo vamos a proteger todas esas potencias de los circuitos ramales. Y adicionalmente vamos a tener el control de esos circuitos ramales para estarlos maniobrando. Si tenemos que apagar un circuito o un sector para hacer alguna reparación o hacer alguna modificación y no afectar los demás circuitos que intervienen en la instalación eléctrica. Y también adicionalmente nos permite tener el control de las potencias conectadas al sistema. Podemos saber cuánta potencia hay en un circuito, cuánta potencia hay en el otro y cuánto representan esas potencias en el consumo eléctrico del local, de la empresa o de lo que estamos haciendo. Este centro de carga es fundamental y por eso tiene que existir en toda instalación eléctrica de cualquier inmueble. Un centro de carga o una caja breaker lo veríamos como estamos viendo en la pantalla en este momento. Es un cuadro eléctrico o un gabinete. Estamos viendo solamente la parte exterior. En este caso, este gabinete que tenemos acá está compuesto por una carcasa metálica. Esta es la tapa del gabinete. Este centro de carga tiene dispuesto un interruptor principal. No todos los centros de carga traen un interruptor principal, la gran mayoría no lo trae. Cuando nosotros vamos a comprarlo, si lo necesitamos, tenemos que pedir que venga con su interruptor principal. Si no lo tuviese, pues nosotros también podríamos adicionarle ese interruptor principal a nuestro centro de carga. Y luego vamos a tener una serie de interruptores
termomagnéticos, que son los que van a estar protegiendo todos los circuitos que intervienen en mi instalación eléctrica. Los interruptores termomagnéticos deben de estar dimensionados de acuerdo a la capacidad o a la potencia que yo tenga conectado en cada uno de estos circuitos. El interruptor principal que tenemos acá arriba va a tomar la energía que viene de la empresa eléctrica, la va a proteger y la va a suministrar a los interruptores de los circuitos ramales para hacer la distribución de todo el equipo. O sea, vamos a tener una doble protección, vamos a tener una protección principal de todo el sistema y luego vamos a tener protecciones independientes para cada uno de los circuitos ramales que intervienen. Entonces, por su utilidad, si en el tablero hay solo interruptores de alumbrado, o sea, de iluminación, se le denomina tablero de alumbrado o tablero de iluminación. En algunos establecimientos, algunos inmuebles, puede ser de que si se tienen muchos circuitos independientes o muchos circuitos ramales, porque el local es muy amplio, muy grande, se acostumbre dejar un centro de carga únicamente para iluminación y otro centro de carga adicional únicamente para las partes de potencia, para todo lo que son tomates. Adicionalmente, si todavía el inmueble es más grande, se deja otro centro de carga para las potencias que son más elevadas a 20 amperios o 30 amperios. Entonces, puede ser que en un inmueble tengamos no solamente un centro de carga, sino que tengamos 2, 3 o hasta 4 centros de carga o más, dependiendo de la cantidad de circuitos que se necesite proteger. Si alberga otros tipos de carga es conocido como tablero de fuerza o tablero de potencia. Cuando ya tenemos circuitos que no son solamente iluminación, sino que tenemos circuitos de toma corrientes o de tomas especiales, por ejemplo, para cocina, para secadora, o tomas especiales para bombas de agua, para máquinas de soldar, para compresores, para otro tipo de máquinas, eso se convierte entonces en un tablero o un centro de carga de fuerza o de potencia. Si contiene interruptores tanto de fuerza como de potencia o de alumbrado público, entonces se le llama un tablero mixto. Entonces, vamos a tener, y es solo iluminación, va a ser un circuito o un tablero, un centro de carga de iluminación o de alumbrado. Si tiene solo potencias, tiene solo tomacorrientes que alimenten, interruptores que alimenten toma corrientes de todo tipo, se llama tablero de fuerza o de potencia. Y si en el mismo tablero alimentamos la parte de iluminación y alimentamos la parte de potencia, es un tablero mixto. Esto quiere decir que la mayoría de centros de carga que tenemos instalados en nuestras residencias, todos son tableros mixtos, porque en esos tableros nosotros tenemos combinado la parte de iluminación con la parte de potencia. Los centros de carga pueden albergar desde un interruptor, 2 interruptores, 3, 4, 6, 8, 12, 20, 30, 40, 42 e incluso hay centros de carga de 80 pastillas termomagnéticas, o sea, 80 interruptores termomagnéticos. Dependiendo del uso que le vamos a dar, así va a ser la cantidad de espacios que vamos a tener en nuestro tablero para poder incrustar las protecciones termomagnéticas. Obviamente, a mayor cantidad de espacios o mayor cantidad de pastillas termomagnéticas, así el tablero
o el centro de carga va a ser un poco más caro, va a tener mayor valor. Generalmente tenemos nosotros que buscar que nuestro tablero nos proporcione la capacidad que tenemos en el momento que instalar, y tenemos que buscar dejar un adicional, o sea, dejar algunas previstas para crecimiento futuro de carga. O sea, no podemos que si tenemos 12 circuitos ramales, comprar un tablero de 12 circuitos y no dejar ninguna prevista. Tenemos que dejar al menos 2 o 4 espacios previstos para crecimiento vegetativo, o sea, crecimiento futuro de nuestra instalación eléctrica. Siempre tenemos que dejar algún espacio libre en nuestro tablero. Dentro de los tableros, nosotros vamos a encontrar la parte de potencia o alimentación general que viene de la empresa eléctrica. Y esto lo vamos a tener en forma generalmente en la parte superior del tablero, ahí donde se va a alimentar la acometida principal de la empresa eléctrica, que nos va a estar proporcionando varios cables con corriente, con voltaje, que nosotros vamos a conectar en nuestro tablero. Entonces, vamos a tener fases. Los tableros, los centros de carga pueden ser de dos tipos, de acuerdo a las fases que esté suministrando la empresa eléctrica. Pueden ser monofásicos, cuando es una única fase, o pueden ser de tipo trifásico, cuando está compuesto de 3 líneas de alimentación. Entonces, si es monofásico, generalmente cuando nosotros hablamos de monofásico, nosotros hablamos de un voltaje que utilizamos en nuestras residencias, que utilizamos a nivel de baja tensión en nuestros equipos. Ese voltaje que nosotros usamos es 120, 240 volts. Esto es monofásico. Entonces, tenemos que hacer la observación porque monofásico dice que está formado por una única línea de fase. Y si yo tuviese una única línea de fase, yo tendría únicamente 120 voltios. ¿Ah? Pero si yo tengo, vamos a ponerlo por acá, yo tengo una fase, tengo otra fase, voy a ponerlo con verde, no tengo blanco. Bueno, si tengo blanco, vamos a quitarlo acá. Como están amarillos, sí me va a permitir. Cuando yo tengo un sistema monofásico, yo voy a tener entre fases, o sea, entre estas dos líneas, 240 volts. Y entre el neutro y cualquiera de esas líneas voy a tener 120 volts. Por eso es que son dos fases. Dirán que el monofásico me dice que es por una única. ¿A qué se refiere con una única fase? Porque puedo usar el neutro, que está en color blanco, con cualquiera de las otras dos que tengo acá. Yo puedo utilizar el neutro con esta fase o el neutro con esta otra fase para obtener los 120 volts. Pero entre las dos fases yo voy a obtener siempre los 240 volts. En el caso del trifásico, generalmente cuando nosotros hablamos del trifásico, vamos a tener 3 líneas. Acá, 3 líneas. ¿Cuál es la diferencia? Entre líneas trifásicas o fases, yo voy a tener 240 volts. Entre cualquiera de esas líneas, yo voy a tener 240 volts. Y si tuviese acá un neutro como este, que debería de tenerlo, también voy a tener entre cualquiera de estas líneas y el neutro los 120
pero el trifásico, como el nombre lo dice, es 3 líneas que van a proporcionarme 240 voltios entre cualquiera de esas líneas que estén conectadas a mi tablero. En cuanto a los tipos, empecemos por hablar del interruptor principal. El interruptor principal es el que va a dotar de energía, o sea, el que va a proporcionar la energía a todo el inmueble. Él va a tener la capacidad de conectar y desconectar la energía eléctrica de todo el edificio en una manera fácil, rápida y además segura. ¿Qué pasa? Que por general nunca se ha considerado que el interruptor principal sea un centro de carga, porque el interruptor principal casi siempre fue utilizado como este que tenemos. Es una cuchilla, un gabinete que tiene una cuchilla o una manilla acá y que internamente tiene 2 fusibles. Y lo que hacemos es bajar la manija para desconectar y subir la manija para conectar. Esto es un interruptor principal que se ha utilizado con mucha. Luego se utilizó también en las viviendas, que ya no es permitido por el código eléctrico, la famosa cuchilla de manual, ¿verdad? No es metálica, sino la que es de porcelana, que era con fusibles también, con fusibles de lámina. Esa se utilizó durante mucho tiempo y también cumplía la misma función del interruptor de manilla. Y ahora se utiliza el interruptor como este que tenemos acá, que es un gabinete en donde tenemos 2 interruptores termomagnéticos que van a ser nuestros interruptores principales. Esto lo que va a hacer es proteger en la totalidad de la instalación eléctrica, o sea, todo el sistema. Esto hace la función que estábamos viendo en el interruptor incorporado al centro de carga que vimos anteriormente. Voy a volverme, él hace la función de este interruptor principal que tenemos. Es el que protege todo el sistema de este tipo. Ahora ya venden unas bases con el medidor que también viene incorporado el interruptor principal. Entonces, aquí está la base, acá va el medidor y tiene incorporado acá en este punto el interruptor. Ahí está el interruptor incorporado. Dentro de los centros de carga, si nosotros abrimos nuestro centro de carga, lo que vamos a encontrar inicialmente son una serie de elementos como el que vemos en el. Acá que tenemos una zapata principal o una cornera principal, se conoce como zapata o como cornera principal. En esta zapata, por ejemplo, que tenemos acá, tiene una disposición horizontal. O sea, los interruptores van a ir posicionados horizontalmente. En esta zapata nosotros vamos a ver, por ejemplo, que aquí tenemos la alimentación, el borne en el cual debería de ir la fase de nuestro sistema. Acá tenemos otro borne en donde debería de ir el neutro de nuestro sistema, que va a estar conectado con toda esta barra de neutros que tenemos acá hasta llegar a este otro borne que tenemos. Entonces, en realidad este tablero que tenemos aquí es un tablero monofásico, porque únicamente vamos a tener una posibilidad de conectar un cable que sea de una fase. Esta es un
un centro de carga monofásico que tiene una disposición de la zapata principal de forma horizontal. La gran mayoría que nosotros utilizamos, las utilizamos de forma vertical para facilidad. Bueno, aquí está, como este otro, vamos a mostrarlo acá, como este. ¿Okay? Entonces, este es un gabinete que lo llamamos convertible o un centro de carga que se llama convertible. Vemos acá que él no tiene zapatas, él viene sin disposición de zapatas, viene únicamente las barras. Acá tenemos la barra que podemos utilizar como neutro y la barra que podemos utilizar como puesta a tierra o como neutro, dependiendo de queramos hacer las conexiones del neutro o la puesta. Entonces, en este centro de carga no vienen las zapatas, entonces las zapatas las podemos comprar por separado para acondicionar nuestro tablero, ya sea o monofásico o trifásico para conveniencia. Entonces, en este caso, no tiene zapatos. La mayoría de los centros de carga, o sea, casi todos los centros de carga, vienen armados, ya vienen armados dependiendo de lo que ocupemos, trifásico, monofásico, viene con sus zapatas, viene con sus barras de neutro, barras de tierra, vienen completamente armados. Pero también hay centros de carga que los venden únicamente la cajita. Entonces uno va armando, compra las barras, o compra las zapatas, o compra esta parte del centro que le llamamos el corazón, ¿verdad? O el alma del centro de carga, esta parte de aquí, se compra también. Le podemos adicionar más circuitos y el centro de carga lo permite y tenemos espacio. Puede ser que tengamos un centro de carga grande que tenga solamente la mitad de circuitos y superamos la instalación eléctrica, entonces queremos adicionarle más circuitos, entonces únicamente cambiamos el corazón del centro de carga para poder adicionar más circuitos a nuestro sistema. Pero todo esto debe ser realizado por un técnico electricista calificado, que tenga el conocimiento y que sepa qué es lo que está haciendo, no es nada más de hacerlo por hacerlo. Tenemos que tener cierto grado de conocimiento para saber si lo podemos reconfigurar el tablero o si es más conveniente comprar un tablero con mayor capacidad. Eso ya lo determina el electricista en su momento cuando está haciendo la conversión del tablero. ¿Una duda? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Gracias. Pues vamos a ver. Pues, así como tenemos, que se me salió Steven, para darle que ingrese nuevamente Steven. Sale un tiempito. ¿Se pudo conectar, Steven? Me parece que sí se pudo conectar. Bueno. Seguimos con el centro de carga y la forma en que se va a conectar esos centros de carga. Esto es fundamental. Conocer cómo se debe de armar un centro de carga y cómo se deben de realizar las conexiones para que quede, primero, seguro. Ya vamos a buscar seguridad en el centro de carga. Seguridad para el usuario, seguridad para el entorno, para el establecimiento y para la misma instalación eléctrica. Recordemos que en el centro de carga es donde vamos a tener toda la potencia. Ahí es donde va a estar la energía completa de nuestro local, de nuestros muebles, sea una vivienda, sea un local comercial, sea una industria, sea lo que sea. En el centro de carga es el punto neurálgico en donde vamos a tener la combinación
de todos los elementos que intervienen en la instalación eléctrica. Ahí es donde vamos a tener absolutamente todo para poder trabajar. Entonces, todos, absolutamente todos los edificios residenciales, comerciales, industriales, cualquier inmueble que utilice energía eléctrica para iluminación, para tomar corrientes, para conectar equipos, todos tienen que tener un centro de carga, tienen que tener ese lugar en donde vamos a tener las protecciones y el control del sistema. Entonces, así como tenemos que tener una protección de puesta a tierra que es obligatoria, también el centro de carga es obligatorio, que debe estar instalado en cualquier sistema eléctrico. Vamos a requerir de un dispositivo para poder dividir esa energía que nos está dando la empresa eléctrica en circuitos ramales diferenciados. De acuerdo a su utilización, se van a diferenciar esos circuitos ramales y los vamos a proteger por medio de los equipos de protección que ya vimos anteriormente, como interruptores termomagnéticos, para protegerlos contra sobrecargas, contra cortocircuitos, contra fugas de energía, contra un montón de elementos más que intervienen en los sistemas eléctricos. Entonces, este dispositivo, que es el centro de carga que estamos viendo acá en la imagen, ya es un dispositivo que está armado, que tiene todos sus componentes, en donde vemos el gabinete, vemos el embarraje, vemos toda la parte de las borneras, las del neutro, también las regletas para el neutro, para puestas a tierra, y vemos también que aquí se conectan todos los disyuntores para proteger el sistema. Entonces, tenemos que conocer que la corriente eléctrica se va a estar desplazando desde la fuente de suministro, o sea, desde la empresa eléctrica, desde la corriente, el voltaje que viene desde el transformador de la empresa eléctrica o desde las líneas de distribución a baja tensión de la empresa eléctrica hasta nuestro edificio. Y debe llegar siempre a nuestro centro de carga. Pero antes de llegar al centro de carga, obviamente va a pasar también por otros dispositivos, otros elementos. Esos dispositivos son el medidor eléctrico y el interruptor principal. El suministro de energía va a venir de la empresa eléctrica, pasa por el medidor y pasa por el interruptor principal. Y luego va a salir del interruptor principal una cometida que va a llegar hasta nuestro centro de carga, a proveer nuestro centro de carga de toda la potencia que nos está dando la empresa. Quiere decir que en ese trayecto, desde la calle, desde el poste de energía eléctrica o desde la línea de la empresa eléctrica hasta el centro de carga, que está ubicado en el interior de nuestra residencia o nuestro local, no deben de existir derivaciones. Debe ser completamente directo, pasar por el medidor, por el interruptor y llegar al centro de carga. No debe existir otras derivaciones de otras fuentes o de otras cargas. Pues cada ramal de estos circuitos que vamos a estar alimentando en el centro de carga tienen que estar bien conectados y terminados. Tienen que hacerse de una forma bien profesional. Tienen que estar bien llevados los cables hasta el punto, tiene que estar bien acabado, tiene que estar bien resocados los tornillos, tiene que estar bien identificados los circuitos. Toda la disposición debe estar ajustada para que en caso de que se necesite hacer alguna corrección o se necesite hacer algún ajuste en el centro de carga,
todo sea muy fácil de identificar y todo sea lo más práctico para beneficio del técnico que va a llegar a hacer los trabajos a ese tablero. Y también porque si se da algún evento que necesite la desconexión inmediata de algún circuito ramal, los componentes, disyuntores o interruptores termomagnéticos deben de estar correctamente identificados para poder hacer esa desconexión de una forma segura y rápida. Entonces, cada ramal que salga de este tablero va a estar protegido por un interruptor de ese circuito ramal que va a estar alojado dentro de ese centro de. En caso de que se dé algún cortocircuito o alguna sobrecarga en ese circuito ramal, este interruptor de circuito va a cortar la energía eléctrica, va a desenergizar completamente ese ramal para prevenir que ocurra algún daño a las propiedades o a la vida humana. Entonces, vamos a tener dos aplicaciones principales para los centros. Primero, lo vamos a poder utilizar como un panel de acometida. Este es el término que se utiliza para un centro de carga en el punto en el cual la energía eléctrica va a entrar a un edificio. Puede haber solamente un panel de acometida por edificio. Eso es lo que dice la norma. La norma nos dice que en cada inmueble debe de existir una única alimentación, o sea, una única acometida principal que llegue a ese edificio. Entonces, este que estamos viendo a la derecha, se me pasó por su lado, voy a volverme. ¿Sí? Ahora sí. Este equipo que estamos viendo al lado derecho lo conocemos como la base para medidor. Era el que yo les indicaba anteriormente. Aquí tenemos la parte donde va a ir incrustado el medidor de la empresa eléctrica. Por esta parte de arriba va a entrar la acometida principal, que la vamos a conectar a estos bornes internos que tenemos acá. El medidor va a ser el paso entre estos dispositivos, de aquí hacia acá va a ser el paso, el medidor, y va a energizar los bornes de abajo. Estos bornes van a llegar a este gabinete que está acá, donde vamos a tener un interruptor principal que va a proteger todo el circuito. Y de acá tiene que salir, obviamente, la alimentación hacia nuestro centro de carga principal. Entonces, este conjunto que conocemos como base del medidor también es un centro de carga porque tiene un dispositivo de protección. También este gabinete es un centro de carga. El centro de carga no solamente es el que tenemos dentro de la propiedad. Esto también es un centro. Y podemos tener, dependiendo de la cantidad de inmuebles que tengamos en la propiedad que proteger, podemos tener configuraciones diversas de medidores, de ubicación de medidores y también de ubicación de centros de carga. Podemos generar, por ejemplo, un ducto donde tengamos 2 o 3 medidores, o podemos tener una configuración como esta otra que tenemos acá, en donde tenemos un módulo. Esto es un módulo principal en donde tenemos 12 medidores, que cada medidor va a tener su protección, todos van a tener su protección, y vamos a tener un gabinete principal en donde vamos a tener la línea. Entonces, podemos tener una única base para una única propiedad, una única alimentación de una propiedad. Podemos tener 2, 3, 4, 6, 8 medidores, o podemos tener, si es un apartamento
o si son, por ejemplo, locales comerciales, un centro comercial, un módulo como este, que puede ser de 12 medidores, incluso 36, 48 medidores, para suplir toda la energía y la protección de todo el mundo. ¿Qué nos permite estos módulos? Bueno, tener el medidor que nos va a medir la energía de cada uno de los inmuebles y tener también una protección independiente para cada uno de los. ¿Qué es lo que pasa? Estos módulos son sumamente caros. Un módulo como este que estamos viendo en la imagen, bien vale 1,5 millones a 2 millones de colones. Mientras que una base como esta que estamos viendo acá cuesta como 30,000 colones, 40,000 colones. No sé ahorita cómo estará el precio, pero a medida que sean más dispositivos, va a ser mucho más caro el sistema. Luego tenemos el panel de distribución. ¿Cómo vamos a trabajar el panel de distribución? Ya vimos el medidor junto con la protección, que también se considera un centro de carga, donde vamos a proteger la cometida principal que llega al medidor y que va a ir hasta nuestro centro de carga. En ese centro de carga principal. Luego vamos a tener el centro de carga o el panel de distribución, que este va a estar ubicado más allá de la cometida, o sea, ya la cometida la protegimos como el anterior, y este va a estar ubicado dentro del edificio, dentro del. Y es aquí donde va a llegar esa cometida principal, que la vamos a ubicar acá, en estos bornes que tenemos acá, y van a ir las fases de la cometida principal. Acá vamos a tener nuestro neutro, y aquí vemos que tenemos barras para neutros también y barras para puestas a tierra. Incluso esta también es una barra de neutro que está conectada. Entonces, acá va a llegar la cometida principal. Vamos a hacer las conexiones y se van a alimentar estas embarrajes internos que tenemos aquí para hacer las derivaciones de cada uno de los circuitos ramales, dependiendo de lo que necesitemos. Aquí es donde vamos nosotros a empezar apenas a definir cómo van a quedar derivados los, cuántos circuitos voy a tener para iluminación, cuántos circuitos voy a tener para tomar corrientes generales, cuántos circuitos voy a tener para tomar corrientes especiales, cuántos circuitos voy a tener para exteriores, cuántos circuitos voy a tener para tipo GFCI, por ejemplo, y así por el estilo. Entonces, aquí en el panel principal, con el panel de distribución que va a estar ubicado dentro del inmueble, es donde vamos a empezar a hacer las derivaciones, y donde vamos a tener el mayor control y donde vamos a tener la especificación más detallada de cada uno de los circuitos ramales. Si la instalación está bien hecha, si la instalación está bien dimensionada, en este punto es donde vamos a tener nosotros el control total de nuestro sistema eléctrico, de nuestra instalación. Porque se supone que de aquí para atrás no debe existir ninguna otra carga. Ya, que viene la empresa eléctrica, pasa por el medidor, pasa por el protección principal o el director principal, y va a llegar a nuestro centro de carga intacta. Esa cometida tiene que llegar intacta, sin derivaciones. Y a partir de aquí es donde nosotros vamos a hacer las derivaciones, donde vamos a empezar a dimensionar la instalación eléctrica, o si ya la tenemos dimensionada con anterioridad, a empezar a definir dónde va a ir cada tipo de circuito y cuál protección, cuál va a ser el nivel de protección para cada circuito, dependiendo de su utilización y dependiendo de lo que me diga la norma, porque al final la normativa es la que me dice cómo tienen que ser mis circuitos y cómo debo protegerme.
No es nada más hacer circuitos por hacerlos y protegerlos como lo hacemos rutinariamente, por costumbre. O sea, los circuitos que vamos a generar, los circuitos ramales, tienen que tener un cálculo y un dimensionamiento específico, y deben, de acuerdo a ese cálculo y a ese dimensionamiento, especificarse cuáles son sus protecciones. No vamos a hacer protecciones al azar, sino que tenemos que hacer protecciones de acuerdo a la carga que tenga el circuito, a la potencia que vamos a conectar nosotros a cada circuito. Todos los equipos eléctricos que nosotros conectamos a un circuito nos van a aportar dos magnitudes. Recuerden, dos magnitudes. Cualquier circuito o cualquier equipo que yo conecte a un circuito me va a estar aportando una resistencia y me va a estar aportando una potencia eléctrica. Con base a ese factor de potencia eléctrica es que yo calculo y dimensiono mi circuito. Ahora, cuando ya yo tengo calculado y dimensionado mi circuito ramal de acuerdo a esas potencias que voy a conectar, ahí es cuando ya calculo la protección, no al revés. Mucha gente pone primero la protección y después conectan ahí al azar lo que quieran. Primero calculamos las potencias y después calculamos la protección para asegurarnos que la protección sea la adecuada para todo ese circuito ramal. Y así se debe hacer por cada uno de los circuitos que van a estar interviniendo en la instalación eléctrica. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Todo claro, profe. ¿Cómo tenés? ¿Cuántas dudas tenés? ¿Ya apuntaste todo? No, va súper bien, profe. Listo, entonces vamos al receso. Vamos a tomarnos un receso y regresamos a las 8. De acuerdo, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Listo, estimados. Estamos. Ok, perfecto. Listo, profe. La vida, dame un segundito para buscar aquí la lista. Entonces, vamos a la lista. Aquí estamos 18. Vamos a ver. Aguilar Bermúdez. Presente, profe. Gracias. Alvarado Corrales. Presente, profe. Gracias. Fernández Roque. Presente, profe. Mora Mora. Presente. Oviedo Barca. Presente, profe. Gracias, Julio. Picado Mora. Presente, profe. Ríos Macís. Presente, profe. Villanueva Segura. Presente, profe. Gracias. Muy bien. Vamos a ver, entonces. Continuamos con la teoría. Okay. Aquí tenemos una imagen de un inmueble en el cual vamos a ver algunas situaciones.
en este inmueble, ¿qué tenemos? Vamos a ver, tenemos aquí el módulo contador, o sea, donde está el medidor. Tenemos el medidor y tenemos aquí la protección principal. Esto viene subterráneo porque viene desde la empresa eléctrica de forma subterránea. Se desplaza hasta acá, lo vemos, sube por aquí y llega a un centro de carga principal. Este es el centro de carga que está dentro del inmueble. Desde la cometida que ingresa al edificio hasta el medidor y hasta la protección, y la que llega al centro de carga, no existe ninguna derivación. No debería existir ninguna derivación. Ahora, desde este centro de carga principal que tenemos acá, se está alimentando este circuito ramal. Está en color verde, que acabo de poner en color verde. Este circuito ramal es una lavadora que está siendo alimentada por ahí. Vemos también que están saliendo por la parte de abajo otros circuitos ramales para acá, que no sabemos exactamente. Creo que uno de ellos es este que viene acá y alimenta algún sistemita por ahí. Y tenemos otro circuito ramal que sale por acá arriba y que alimenta esta lámpara con abanico. Tenemos otro circuito ramal que viene por acá, cruza por acá, se viene hasta acá y alimenta acá. Este es otro circuito ramal que es para un baño. Y acá tenemos otro circuito ramal, viene por acá, que está alimentando una unidad de computación de este. Ahora, estos son los circuitos ramales, o sea, son las derivaciones que están saliendo del tablero principal. Cada una de ellas tiene diferentes cargas. Aquí vemos que tenemos un centro de cómputo, que es una carga específica. Acá una lámpara con ventilador, que es una carga específica. Acá tenemos la parte, probablemente un calentador de agua, ¿verdad? Para esta parte del... O sea, son cargas muy específicas que son de diferente potencia. Si son de diferente potencia, tienen diferentes tipos de protección. Ahora, en este circuito ramal que tenemos acá, tenemos otro circuito que viene por este punto de acá, se desplaza por acá, está llegando acá a otro centro de carga, dice centro de carga adicional. La pregunta es, ¿se permite o no se permite instalar un centro de carga adicional? Este centro de carga adicional tiene otra derivación que viene y conecta acá una maquinita, pareciera que es algo como un tipo taladro, un drill, y luego viene por acá también otra carga que alimenta otra maquinita. Podría ser una especie de un laboratorio o algo así. La pregunta es, ¿se puede instalar un centro de carga adicional? Piensa. Sí se puede. Sí. Se puede. ¿Qué deberíamos de considerar para instalar un centro de carga adicional? La distribución de cargas. Cargas, claro, sí, correcto. Más. Disyuntores, profe. Disyuntores, sí. Este centro de carga aquí se instaló, bueno, no sabemos en realidad en el centro de carga principal si teníamos espacio o no teníamos espacio. Probablemente fue porque no había espacio. O a veces
se requiere instalar un centro de carga adicional porque los equipos, estos equipos que se van a instalar aquí, son equipos que necesitan un voltaje un poquito más estable. Entonces se tratan de conectar directamente de las borneras principales para que no les afecten las otras cargas que tenemos instaladas en el circuito. Eso podría ser cualquiera de las dos opciones, o sea que o que estaba muy saturado el centro de carga y ya no había espacio, que pareciera que no es, porque lo que yo veo son 3 o 4 circuitos únicamente, y la otra es que necesitaran alimentarlo directamente de las borneras principales sin pasar por otro tipo de protección para los equipos que son específicos. Entonces, la norma sí nos permite instalar un centro de carga adicional. No solamente un centro de carga, podríamos instalarle 2 o 3 centros de carga adicionales. Pero cuando nosotros queremos instalar un centro de carga adicional, tenemos que contemplar muy bien algunas cosas. Por ejemplo, como dicen los compañeros, las protecciones. ¿Qué otra cosa deberíamos de considerar nosotros? Por ejemplo, puede ser que este centro de carga, lo vemos acá, esté muy alejado y entonces pueda tener una caída de tensión mayor. Yo debería de calcular bien esa caída de tensión para que no, si lo estamos haciendo, si estamos haciendo esta alimentación directamente desde las borneras principales para que no tenga ningún efecto cuando se conectan las otras cargas, obviamente yo necesito un voltaje mucho más estable, y si necesito un voltaje más estable, pues entonces ocuparía también tener la menor cantidad de caída de tensión acá en el punto. Pues tengo que calcular bien la caída de tensión, ver la distancia a la cual va a estar instalado y también calcular muy bien las protecciones. ¿Qué más debería de considerar yo en esta instalación cuando instalo una caja de breaker adicional o varias cajas de breaker? El número de cable, calibre. ¿El calibre de cuál conductor? No sé, número 8 era. Pero, ¿de cuál conductor? ¿El de esta competida nueva? ¿El que vamos a tirar nuevo? Sí. ¿Ok? Pero eso es lo que estábamos diciendo. O sea, de acuerdo a la caída de tensión, a la distancia y a la caída de tensión que se pueda dar, y de la estabilidad del voltaje que yo tengo, así debería calcular el calibre del conductor. Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero, ¿qué otra cosa adicional debería calcular? Considerar al menos. La potencia de los equipos. La potencia yo la considero, digamos, estos dos equipos. Perfecto, muchachos. Aquí vemos, tenemos dos equipos. Ya sabemos que los dos equipos van a aportarnos una resistencia y una potencia. Entonces, con base a esa potencia de estos dos equipos, es que yo calculo el conductor. Yo ocupo saber cuánta carga vamos a contar, cuánta potencia y cuánto consume en amperios, más la distancia para calcular el calibre del conductor. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito potencia y ocupo distancia para ver la caída de tensión y calcular el calibre del conductor. También esta potencia que tengo acá me va a servir para calcular la protección, dependiendo de esta potencia. Pero si se ocurrió hacer esta conexión adicional, una caja de breaker adicional a la que ya teníamos existente, lo principal que tenemos que nosotros de considerar es, bueno, primero es que sí se puede hacer, sí lo permite. Tenemos que calcular bien las protecciones de acá y calcular el cable, correcto, eso ya lo sabemos. Pero resulta que cuando yo quiero instalar una o varias cajas adicionales, yo tengo que recalcular la cometida principal, esta cometida que viene desde mi medidor hasta mi centro de carga. ¿Por qué? Porque esta cometida estaba calculada
con la potencia de todos los demás equipos que estaban de los circuitos rabados. Estaba calculada con la potencia del calentador de acá, de la lámpara con ventilador, de la centro de cómputo, de la lavadora y los otros circuitos. O sea, la cometida principal estaba calculada con base a una potencia establecida. Cuando yo instalo una caja adicional o varias cajas adicionales, lo que estoy haciendo es metiéndole más carga, adicionando. Y entonces tengo que recalcular la cometida principal, que está cometida desde el medidor hasta el centro de carga, para ver si el calibre de cable que me habían dado al inicio me soporta la nueva carga, o sea, me soporta todas las cargas del sistema más la nueva carga que estoy adicionando. Si no me soporta o si está muy ajustado, yo debería de sustituir la cometida principal también. Esta cometida debería de sustituirla por un calibre más grueso. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Una consulta. Sí, dime. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es bueno, no sé si tendrá el medidor algún límite del que no podemos excedernos? Correcto. Cuando vimos los equipos de medición, la semana antepasada o pasada, vimos que el medidor es un equipo de medición, ¿recuerdan? Y que el medidor dice clase 100 o clase 200, etcétera. Entonces, dependiendo de esa clase, me dice la cantidad de amperaje que me soporta ese medidor. Si el medidor me dice que es clase 100, lo que me está diciendo es que tiene una capacidad máxima de 100 amperios. Si me dice clase 200, la capacidad máxima es de 200. Los medidores ya a nivel más industrial se utilizan de 1000 amperios, los medidores especiales, y ya cuando son amperajes muy altos, lo que se hace es reducir. Se aplican mediciones de tipo DONA o tipo transformador de alta voltaje para hacer reducción de ese voltaje y bajarlo a voltajes mucho más pequeños solamente para medición, solamente para efectos de medición. Pero el medidor como tal me dice si es clase 100 o clase 200 a nivel residencial y comercial. Ok, profe, entendido. Si en caso fuera que se supera el medidor, me imagino que subirlo a clase de 200, digamos, ya sería con la gente, digamos, del servicio eléctrico, por ejemplo. Correcto, correcto. Recuerden que cuando esto funciona así, cuando se hace la solicitud del servicio eléctrico, el ingeniero reporta una carga. Entonces el ingeniero puede decir, bueno, esta vivienda vamos a tener una carga de 20 kilos o 20 kilovoltamperios. Esa va a ser la carga establecida. Cuando usted, digamos, tiene una casa y hizo una segunda planta y adicionó una carga, obviamente va a aumentar. Y si adicionalmente se construye un tallercito mecánico ahí, un taller de soldadura, pues va a aumentar eso. Entonces, ese medidor que antes estaba diseñado o que se instaló con una potencia, una carga demandada para una intensidad de 30 amperios, luego pasó de 30 a 50 amperios, luego pasó de 50 a 110 amperios, y entonces ya ese medidor se va a dañar, se va a fundir. Entonces la empresa eléctrica debe sustituir ese medidor. ¿Cómo lo hacen? Bueno, los medidores antiguos, los que eran de relojito, no tenían esa posibilidad de censar ese tipo de aumento. Los medidores actuales sí tienen esa posibilidad. Los antiguos, hasta que se fundiera el medidor, ¿verdad? O se dañaban las patillas en la base del medidor, o se fundía el medidor, entonces venían y los sustituían. Los medidores actuales son medidores inteligentes, entonces ellos envían un reporte de cuál es la intensidad, o sea, la cantidad de corriente en amperios promedio que está consumiendo la vivienda o el negocio, y con base a eso se determina si se debe sustituir o no. Si aumenta la carga, aumenta el amperaje.
tendría que cambiarse el medidor. Si la carga sube mucho y pasa de los 3000, entonces también cambia la tarifa. Entonces, las empresas eléctricas están monitoreando eso. Si usted solicita un medidor, por ejemplo, para una vivienda, y usted construyó una pequeña pulpería a la par, entonces la empresa eléctrica lo primero que va a hacer es ir y cambiarte la tarifa. Entonces usted dice, bueno, primero usted tenía tarifa para residencia, porque su medidor fue dado para una casa, entonces tenía tarifa. Pero como ya usted puso una pequeña pulpería, abrió una ventanita y puso una pulpería, ya no es tarifa A, ya es tarifa B. ¿Okay? Y entonces ya, si la tarifa A te cobraban 80 colones por kilowatt hora, la tarifa B te van a cobrar 90 colones por kilowatt hora, y así sucesivamente. Entonces, como va aumentando la carga, así la empresa eléctrica va tomando determinaciones. Entonces, si usted sigue adicionando cosas, o llegó otro hijo y construyó a la par y construyó la casa y la pegaron del mismo medidor, ahí va aumentando la carga, y obviamente ellos lo van a detectar y van a hacer el cambio de medidor o el cambio de tarifa. Así es como funciona. Profe, una consultica. Sí, dime. Profe, por ejemplo, y para el cálculo de potencia total de mi centro de carga, por ejemplo, bueno, si esa si ese centro de carga adicional estuviera conectado a disyuntores, sí lo puedo tomar como un circuito ramal, pero si estuviera conectado directamente a las líneas, ¿cómo lo tomaría para el cálculo ese centro de carga, profe? Si vos lo conectas a disyuntores, o sea, si tiene una protección, que es lo ideal es que tenga una protección, es un circuito ramal y común y corriente. Entonces, igual lo primero que tenés que hacer es ver estos dos equipos, voy a volver a marcarlos acá. Estos dos equipos, que son equipos nuevos, estos dos, ¿cuál es la potencia adicional que le vamos a adicionar al sistema? Entonces, si tenés este centro de carga aquí, lo que estás haciendo es diciendo, bueno, vamos a marcarlo aquí. Yo voy a decir que este equipo que tengo aquí, lo que me va a estar aportando va a ser un poquito más grande, que lo que me está aportando este equipo son 10 amperios. ¿Ok? Y yo puedo decir que este otro equipo de aquí es del doble, que me está aportando 20 amperios. Entonces, en realidad, lo que yo tengo acá son 30 amperios ahí. Y yo voy a tener 30 amperios en mi circuito. Ok, pero entonces aquí en esta cajita de breaker pequeña yo tendría que tener un breaker de 15 amperios para esta primer máquina y un breaker de 30 amperios para esta primer máquina. No puedo ponerle un breaker de 20 porque me queda ajustado. Yo tendría dos circuitos ramales independientes, uno de 10, uno de 15 y uno de 30 amperios. Pero la protección que yo tengo que tener acá en otra centro de carga, si lo voy a proteger con un breaker, ¿de cuánto debería ser? ¿35? Hay breakers de 35, 40. 40. Entonces, yo en este otro punto tendría que poner una protección de 40 amperios. Y así es como se va dimensionando. Yo calculo primero independiente por máquina. Yo digo, esta máquina es de tanta potencia, le voy a conectar a este voltaje, me da tantos amperios. Si la placa de características de la máquina no me lo dice, pero si la placa de características me dice 10 amperios, ya yo sé que son 10. Igual acá, si la placa no me dice, generalmente los equipos mínimos dicen el voltaje al cual se debe suministrar y la potencia del equipo. Pues si me da la potencia y me da el voltaje, por ley de Ohm, yo encuentro el amperaje. Pero ya yo sé que cada uno tiene que tener una protección individual acá en este punto, que eso me va a sumar los 30 amperios. ¿Ah? Y entonces, que en el circuito ramal que sale de mi otro centro de carga, yo tengo que ajustarlo a 40 amperios mínimo. Entonces, si yo sé que este
protección de acá de 40 amperios, mi circuito ramal, o sea, mi alimentación acá en este punto, el cable que yo tengo que poner, no puedo utilizar cable 12, ¿verdad? Porque el cable 12 es para 20 amperios. Yo no podría utilizar cable número 10. ¿Para cuánto es el cable número 10? No sabemos. Entonces tenemos que tener más o menos una noción básica de los cables y ¿no? Para 30 amperios. Para 30 amperios, correcto. El cable número 10 es para 30 amperios. Entonces el cable 10 tampoco me serviría, porque me estaría dando tallado aquí los 30 amperios de esta caja. Entonces si tengo 40 amperios, yo ocuparía, imagínense que el cable número 8 me da los 40 amperios. ¿Verdad? Yo podría usar el cable 8 porque es el que está en mi protección y porque aquí la carga que yo tengo es de 30 amperios. O sea, tengo 10 amperios arriba. Y yo podría utilizar el cable 8. Okay, pero que todo empieza como de atrás para adelante. Todo empieza calculando las cargas que yo voy a conectar. Yo tengo que tener definido cuáles son las cargas que voy a conectar. Yo no puedo hacer un circuito ramal o no puedo poner un centro de carga adicional si yo no tengo suficientemente claro qué es lo que voy a conectar. Yo tengo que empezar cuántos bombillos van a hacer, cuántos componentes van a hacer, si es un compresor, cuál es la potencia del compresor, si es una máquina que sella bolsas, por ejemplo, cuál es la potencia de esa máquina para saber cuánto. Cuando yo sé el consumo, yo puedo empezar a calcular la primera protección y a raíz de ahí, de la suma de todas las cargas, puedo calcular la protección. Ahora, si ya yo sé que yo aquí voy a adicionar 40 amperios promedio o 30 amperios, voy a proteger el breaker de 40, digamos que los 30 amperios, y si yo tengo aquí en mi acometida principal un calibre número 6 o un número 8, digamos que sea un número 8, que sea un cable número 8 aquí, en mi acometida principal, el amarillo casi no se ve. Digamos que mi acometida principal tenga aquí un calibre número 8. El calibre número 8 me da a mí para 40 amperios. 40 amperios. Pues si yo estoy metiéndole aquí 30 amperios y tengo otros circuitos ramales que me están aportando, probablemente yo supere este número 8, que es de 40 amperios. Entonces yo voy a necesitar recalcular esta cantidad. Entonces yo qué tendría que hacer, recalcular. Entonces decir, bueno, este otro circuito ramal que yo tengo aquí, este que es este aquí, por ejemplo, este circuito ramal, voy a decir que me está aportando 10 amperios. El otro circuito ramal que yo tengo aquí me está aportando me está aportando otros 10 amperios. Que el otro circuito ramal que yo tengo aquí, este otro, que es más pequeñito, me está aportando 5 amperios. Que estos otros circuitos ramales que yo tengo aquí abajo, que no sé qué son, me están aportando 5 amperios. Obviamente conociendo las cargas, ¿verdad? Este otro circuito ramal de la lavadora me está aportando otros 10 amperios. Entonces, cuando ya yo tengo aquí, y yo digo que tengo aquí 10 amperios, más 10, 20, 25, 30, 40 amperios, aquí, para eso estaba diseñada mi acometida, 40 amperios,
pero yo ahora le estoy metiendo 30 más, son 70 amperios. Entonces mi acometida número 8 pasó de 40 a 70 amperios. Entonces ya no me sirve un calibre número 8. Yo tengo que buscar un calibre que se ajuste a estos 70 amperios para la acometida. Entonces, el calibre número 6 me da 55, 60 amperios, no me sirve. El calibre número 4 me va a estar dando 100 amperios. Entonces, yo ocuparía aquí un calibre número, o sea, sustituir el calibre número 8 por un calibre número 4 en mi acometida. Entonces, así es como yo tengo que recalcular todo, absolutamente todo. Si no conozco cuál es el amperaje que me está dando las potencias que tengo instaladas acá, pues si tengo los equipos, pues nada más con un multímetro, yo conecto los equipos y mido aquí en mi centro de carga, cada uno de los breakers que los protegen, mido el amperaje y así me voy dando cuántos amperios. Si no tengo el instrumento de medición para medir el amperaje, pues tendría que ir viendo la placa a cada uno de los dispositivos para ver cuál es el amperaje que me están aportando al sistema para poder recalcular. Pero siempre necesito recalcular. A lo que vamos es que necesitamos recalcular siempre la acometida final. ¿Qué hacemos nosotros generalmente? Instalamos adicionales, instalamos centros de carga adicionales y no recalculamos. Bien. Ok, profe, y por ejemplo, bueno, ahí me viene de atrás para adelante con el amperaje, pero si la conexión no fuera a disyuntor, sino que la conexión fuera directo a las líneas en la centro de carga principal. Ok, entonces igual hay que recalcular la acometida principal. Esta acometida principal la vamos a recalcular siempre. La recalculamos